Mientras escribía el guión para el video anterior de NES, que si aún no lo viste, aquí arriba te lo dejo, me crucé con unas categorías llamadas Series o series que Nintendo había inventado para catalogar algunos juegos para esta consola. A los pocos años desecharon la idea, pero igualmente más de 30 títulos han llegado a publicarse con ese estilo en sus portadas. En este video analizaremos las primeras dos, Action Series y Arcade Series. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Si creciste en los 90 y te muestro covers como los que ves en pantalla, muy posiblemente recuerdes haber jugado estos títulos o que al menos te resulten familiares. Y eso se debe a que estos ejemplos responden a un tipo de arte perteneciente a una estrategia de venta que Nintendo puso en marcha solo en Occidente entre los años 1985 y 1988. En aquella época estaban de moda las ventas temáticas en forma de series para juegos y juguetes y la empresa japonesa probó subirse a ese barco a ver qué onda. No todos los títulos de aquellos años salieron con este estilo, antes de que la idea fuera cancelada, pero sí llegaron a contarse en unas cuantas decenas aquellos juegos fácilmente identificables mediante sus cajas con fondo negro, pixel art del gameplay en primer plano y una etiqueta con el nombre e icono identificador de su categoría. A medida que vayamos avanzando en estos juegos, notaremos que el año de lanzamiento podría distar mucho de la franja de tiempo dicha anteriormente. La razón es que muchos títulos de NES, entre los que están incluidos varios del formato series, fueron gravemente afectados por lo que se recuerda como la crisis del videojuego del 83. La misma crisis que Nintendo lograría revertir 2 años después con Super Mario Bros. Pero esa es una historia para otro video. Comenzando con las Action Series, el término podría hacernos pensar justamente en acción, juegos de lucha o armas. Sin embargo, buscaron referirse a un conjunto de títulos con mecánicas movidas, enfoque directo y dinámicas de juego accesibles, ideales para un público más amplio en los inicios de la NES. Todos compartían una idea base, poner al jugador en una situación activa, con controles simples y acciones constantes. Pinball HAL Laboratory 1984. Un clásico temprano que logra simular la experiencia de una máquina de pinball física usando solo 8 bits. El título presenta una única mesa dividida en 2 niveles verticales, cada uno con bumpers, rampas, bonus y zonas especiales que desafían tanto la precisión como el timing del jugador. Destaca por lo bien que se sienten los controles, con una física sencilla pero creíble. Si bien la variedad es limitada, la inclusión de un minijuego oculto donde rescatás a Pauline, la misma del juego Donkey Kong, le suma un toque inesperado de carisma. Puede parecer repetitivo a día de hoy, pero su sencillez lo hace ideal para partidas rápidas y en su momento fue una manera muy copada de llevar una experiencia arcade a la comodidad de tu casa. Clu Clu Land 1984. Uno de esos juegos que la NES necesitaba para destacar su rareza y creatividad. Controlamos a Bubbles, un curioso pez globo, o algo por el estilo, que gira alrededor de postes para moverse por un laberinto submarino. El objetivo es revelar unas figuras ocultas recogiendo lingotes de oro mientras esquivamos enemigos que nos revientan al contacto. No se trata solo de evasión, ya que también podemos inmovilizarlos con las ondas que dispara Bubbles y arrastrarlos hacia las paredes para aplastarlos contra ellas y obtener así aún más puntaje. Lo que sí debemos evitar, o como mucho pasarlos por arriba, pero asegurándonos de estar agarrados de un poste, son los portales de donde salen los enemigos. El control de Bubbles basado en rotaciones puede parecer extraño al principio, pero es parte de su encanto y dificultad. Cuesta dominarlo, pero una vez que lo haces, engancha. Visualmente es colorido, con una identidad sonora bien marcada y una jugabilidad que recompensa la planificación en medio del caos. No es para todos, pero para quienes entren en su lógica puede volverse sorprendentemente adictivo. Urban Champion 1984. Un intento muy temprano de crear una experiencia de pelea 1 a 1 en el que 2 caballeros intercambian golpes en una calle hasta que uno logra empujar al otro a una alcantarilla abierta. Literalmente. El sistema es muy básico: puño alto, puño bajo y defensa. Se suman algunos elementos como la policía que interrumpe la pelea si justo pasa y nos ve en pleno acto, y los vecinos que tiran macetas desde las ventanas. Hoy se ve como una curiosidad, y aunque su lentitud y simplicidad limitan su rejugabilidad, conserva cierto encanto de juego de época, con ese tipo de humor visual tan característico que puede lograr lo que pocos juegos: hacernos morir de risa sin importar quién gane, en lugar de que las peleas pasen al mundo real. Kung Fu 1985. Uno de los primeros beat'em up de desplazamiento lateral para NES basado en el arcade Kung Fu Master de 1984 desarrollado por Irem.
Aquí somos Thomas y debemos rescatar a nuestra novia Silvia subiendo los 5 pisos de un templo, cada uno repleto de enemigos y un jefe final. El control es directo, con golpes simples pero efectivos y enemigos que te obligan a reaccionar con rapidez. Algunos te agarran, otros te lanzan cuchillos y los jefes presentan patrones únicos que van aumentando el desafío. A nivel visual es básico, pero transmite bien la sensación de progresión vertical y tensión en cada piso. Sumado a su ritmo ágil, se convirtió en un infaltable de los primeros catálogos y todavía hoy es jugable y entretenido. Aunque poca gente llegó a saberlo en su momento, y recordando que en Japón este juego fue conocido como Spartan X, Irem lanzó una suerte de continuación llamada Spartan X2 en 1991 desarrollada por Tamtex. Lamentablemente para todos aquellos que vivieran fuera del país del sol naciente, y sin los beneficios que internet nos dona a día de hoy, no salió de dicho país. En esta nueva aventura, Thomas, renombrado como Johnny Thomas, vuelve a la acción, pero esta vez deja atrás el templo para enfrentarse a una organización criminal internacional conocida como Hawk. La estructura cambia radicalmente a una de beat'em up, como amo esta categoría, pero de manera completa. Ya no se trata de subir pisos, sino de avanzar horizontalmente por distintos escenarios, un tren, arriba de un avión, bases enemigas, manteniendo el mismo estilo de combate cuerpo a cuerpo con una barra de vida más larga para soportar más golpes y la capacidad de recuperarnos usando un ítem que cada tanto dropean los enemigos o al final del nivel según el puntaje de cierre. El control sigue siendo simple y responsivo, con golpes, patadas y saltos que priorizan la precisión más que la espectacularidad. A la vez, el juego introduce enemigos más variados y agresivos, incluyendo soldados con armas, luchadores acrobáticos y jefes que requieren aprender patrones y moverse con cuidado. Visualmente es un salto notable respecto al original, escenarios más detallados, cutscenes antes de cada nivel con diálogos, sprites mejor definidos y una banda sonora con ese toque ochentoso de acción urbana. Spartan X2 perfeccionó la fórmula del primero, dándole un aire más cinematográfico y una ambientación de película de artes marciales mezclada con espionaje. Todo esto demostrando que aún tenía estilo y energía para desplegar 6 años después. Detalle, si sabes inglés, existen algunos parches hechos por fans que no solo traducen a este idioma todos los diálogos en pantalla, sino que también modifican el splash inicial y cambia el logo del juego a uno que dice Kung Fu 2. Unos grosos. Ice Climber, 1985. Una propuesta centrada en el salto vertical, donde controlamos a Popo y Nana escalando montañas en busca de vegetales robados. Así como suena. El objetivo es romper literalmente el techo, esquivar enemigos y alcanzar la cima antes de que acabe el tiempo. Aunque es posible jugarlo y disfrutarlo de a uno, la onda es hacerlo en modo cooperativo, donde la coordinación se vuelve clave para avanzar sin que uno termine arrastrando al otro a una caída. El control de salto puede sentirse un poco impreciso, pero tiene una curva de aprendizaje que lo vuelve adictivo. Su estética nevada, visual y también funcional pues algunas plataformas son resbaladizas, sumada a una música pegajosa, le dan una identidad fuerte que ha mantenido a estos personajes vigentes aún hasta hoy en universos como el de Super Smash Bros. Balloon Fight HAL Laboratory, 1985. Inspirado posiblemente en el arcade de Joust de 1982 en el que debíamos derribar buitres manejando a un caballero arriba de un... avestruz, así como suena, Balloon Fight nos pone a flotar con globos mientras eliminamos enemigos reventándolos de ellos. Toda la lucha tiene lugar mientras evitamos acercarnos demasiado al agua, ya que hay un colorido y hambriento pez en ella, o tocar los relámpagos que cada algunos segundos salen disparados de las nubes. Su mecánica de vuelo basada en pulsaciones repetidas es sencilla pero con la capacidad de generarnos ansiedad. Tiene 3 modos principales, el clásico versus enemigos, el cooperativo y el modo Balloon Trip, que es como un pequeño desafío infinito de reventar globos y esquivar obstáculos. El control responde bien y sus físicas aéreas tienen una gracia especial. A nivel visual es colorido, con efectos simpáticos y sonidos icónicos. Otro de esos títulos simples pero inolvidables que dejaron marca, en especial con la música del bonus. Detalle, este es de esos juegos que inspiraron a Nintendo a devolverlos a la vida en pequeños guiños dentro de títulos que saldrían en el futuro. Pues 21 años después, en 2006, salió WarioWare Smooth Moves para Wii y uno de sus minijuegos es directamente una versión reimaginada en 3D del modo Balloon Trip previamente mencionado. De hecho, se llama exactamente igual y su carátula es una suerte de captura del juego original. Y de paso te comento que Joust, el juego que tal vez sirvió de base para idear Balloon Fight, tuvo un port para NES lanzado en 1987, también desarrollado por HAL Laboratory, liderado por la mayor leyenda de Nintendo, Satoru Iwata. Super Mario Bros. 1985. Sep, los inicios de nuestro fontanero favorito tuvieron lugar en las Action Series. El mismo título que no solo definió el género de las plataformas, sino que directamente cambió la historia de los videojuegos.
Obviamente los primeros juegos de Mario merecen su propio video, pero lo traemos brevemente ya que fue miembro de esta categoría y me pareció una buena manera de cerrarla con broche de oro antes de pasar a la siguiente. Las Arcade Series fueron la apuesta de Nintendo por llevar a la NES varios de sus mayores éxitos nacidos en las recreativas. En una época donde el gaming hogareño apenas comenzaba a consolidarse, esta movida no solo garantizaba calidad probada, sino que además permitía a los jugadores revivir en casa esas experiencias intensas y frenéticas que antes solo estaban disponibles en los salones arcade. Muchos de estos títulos fueron verdaderos hits en Japón y Estados Unidos, y sus versiones para Famicom y NES respectivamente funcionaron como puerta de entrada al universo Nintendo para toda una generación. Aunque hoy puedan parecer simples, lo cierto es que su diseño estaba pensado para enganchar, repetición, reflejos afilados y búsqueda constante de la mejor puntuación. Todo esto está presente en esta línea que definió parte del ADN de la consola en sus primeros años. Donkey Kong 1983. Un clásico fundacional tanto para Nintendo como para toda la industria. Donkey Kong fue la primera aparición de Jumpman, quien luego sería mundialmente conocido como Mario, y una de las primeras veces que un videojuego contaba una historia básica con escenas estáticas, el héroe, la damisela en peligro y el gorila gigante que la secuestra. La versión de NES adapta 3 de los 4 niveles originales del arcade, omitiendo uno de los más complejos. Para alegría o tortura de quienes quieran jugarlo completo, ese nivel perdido fue rescatado años después en el arcade incluido dentro de Donkey Kong 64. Aún con ese recorte, el gameplay esencial sigue presente. Escalar estructuras, esquivar barriles, saltar con timing milimétrico y sobrevivir a puro reflejo. Visualmente mantiene un estilo muy reconocible con sprites claros y música minimalista que aún hoy es capaz de activar recuerdos en más de una generación. Más allá de sus limitaciones técnicas, la dificultad escala rápido, pero no de forma injusta, lo que lo convirtió en una obsesión para muchos en los 80s y para coleccionistas hoy día. No por nada fue la semilla que germinó 2 de las franquicias más queridas de Nintendo. Donkey Kong Jr. 1983. Una secuela atípica que invierte los roles. Esta vez somos el hijo del gorila y el villano es Mario. En este giro inesperado nuestro objetivo es rescatar a Donkey Kong de las garras del plomero, así de raro como suena, resolviendo niveles de plataformas y lianas con una lógica propia. Donkey Kong Jr. es menos directo que su antecesor y más centrado en la estrategia y el dominio de la física de movimiento. Aprender cuándo saltar o balancearte entre lianas se vuelve crucial. Visualmente es colorido, con enemigos curiosos, como las mandíbulas mecánicas, y posee una paleta más viva que su predecesor. Su estilo lo convierte en un arcade algo más técnico, menos frenético que el primero, pero igualmente desafiante. Hoy en día se lo recuerda por su rareza y por ser el único título donde Mario ejerce de antagonista sin medias tintas. Donkey Kong 3, 1984, la entrega más rara de la trilogía original. En vez de rescatar a alguien o trepar plataformas, ahora estamos al mando de Stanley, un exterminador con fumigador en mano que debe impedir que Donkey Kong destruya su invernadero. El gameplay se parece más a un shooter fixed screen, con mecánicas donde disparas hacia arriba para ahuyentar al gorila y eliminar enemigos. La conexión con las entregas anteriores es puramente estética. DK sigue ahí, pero el tono cambió por completo. Gráficamente tiene su encanto con escenarios coloridos y enemigos insectoides, pero no alcanzó el impacto de los anteriores. Eso sí, su rareza lo convirtió en objeto de culto. Y aunque no sea el favorito de todos, Donkey Kong 3 merece su espacio por atreverse a romper la fórmula y hacer algo distinto. Y por entrar en las Arcade Series, en todo sea dicho. Mario Bros. 1983. De acuerdo, Mario no nació exactamente en las Action Series. Bueno, sí como lo conocemos hoy en plan de rescatar a la princesa y esos menesteres, pero sus verdaderos inicios fueron dentro de un arcade, uno que 3 años después relanzarían para NES dentro de esta categoría. Junto a su hermano Luigi nos proponen limpiar alcantarillas llenas de enemigos como cangrejos, tortugas y moscas, golpeándolos desde abajo y pateándolos fuera de la pantalla. Y cuidado, si tardás demasiado en limpiarlos luego de dados vuelta, cambiarán de color y volverán a ponerse de pie aumentando su velocidad hasta 2 veces. Sin contar que el último enemigo en pantalla pasará automáticamente a fase 3 con su color correspondiente en cuanto quede solo. En este título existe un fuerte enfoque multijugador. Cada uno puede cooperar o sabotear al otro, lo que lo volvió un clásico de piques amistosos entre hermanos y amigos. El control es más rígido de lo que luego sería en Super Mario Bros., pero la física cumple con su rol y genera desafíos interesantes.
A nivel visual es simple, con una pantalla única y ciclos rápidos, pero esa simplicidad es parte de su encanto, con reglas claras, ritmo frenético y una curva de dificultad que lo mantiene adictivo aún hoy, al grado de haber sido añadido a la Wii Virtual Console en 2006, al servicio Nintendo Classics para Switch en 2018 y, 15 años antes, reversionado e incluido como guiño retro en 2003 dentro de Mario & Luigi's Superstar Saga para Game Boy Advance. Hablando de guiños retro, aprovecho para comentarte que este juego fue la cuna donde vieron sus inicios los bloques POW que hacen temblar la pantalla y voltear todo lo que en ese momento esté tocando el suelo, y los freezes, esos hielitos con cara que al detenerse en el centro de una plataforma la congelan y dificultan correr sobre ellas, volviéndose ítems recurrentes en diversas sagas por venir como Mario Kart y Super Smash Bros. Popeye, o Popeye como lo conocimos acá, 1983. Terminamos esta lista con un título curioso con licencia basado en la famosa tira cómica y serie animada del marinero comedor de espinaca. En este juego debemos recolectar los corazones, notas musicales o letras que Oliva lanza desde la parte superior de la pantalla, todo mientras evitamos los ataques de Brutus. La jugabilidad es rápida y tensa, con movimientos laterales y verticales, trampas móviles y enemigos insistentes. No hay ataques directos salvo que recoges la espinaca, lo cual activa el clásico modo invencible que te permite golpear al villano. La estética respeta el material original con bastante fidelidad. Popeye, Oliva y Brutus son fáciles de reconocer, y los niveles se ambientan en escenarios relacionados con el universo del personaje y se van repitiendo con la dificultad aumentada cada vez. Hablando de dificultad, un dato de color. Mientras escribía el guión de este video, recordé que luego de pasar el trío de niveles del juego una primera vez y recomenzar el ciclo, aparece arriba de las casitas que muestran las vidas y el nivel en el que estamos, este personaje molesto que lanza calaveras. Si bien cuando era niño disfrutaba de ver Popeye una y otra vez en un programa de Cartoon Network que tuvimos acá en Argentina llamado La Hora Acme, ¡qué recuerdos!, siempre me pregunté quién demonios era ese viejo, como le decía. Recién ahora de grande y gracias a internet supe que se trataba de esta persona que ven en pantalla. Se llama la Bruja del Mar y aparece en algunos episodios del show como antagonista. Volvemos. Es un arcade poco conocido hoy en día, pero representa uno de los primeros intentos de Nintendo por adaptar una IP externa. Y si bien nunca se convirtió en saga, sigue siendo una porción simpática de historia. Detalle, excepto por algunas menciones a HAL Laboratory, no mencioné las desarrolladoras de ningún título. Tranqui, no lo olvidé, fue a propósito para este momento. Todos los juegos que vimos en esta colección tienen algo más en común además de la estética de sus covers. Fueron desarrollados o co-desarrollados por los míticos departamentos R&D de Nintendo. Estos equipos no solo marcaron una época con estas entregas, sino que también sentaron las bases para muchas de las franquicias que definirían a Nintendo en los años por venir. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!